Seguro que alguna vez, al ver una obra de arte moderno, nos hemos preguntado, pero, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo se pasa de cuadros y esculturas, que son un calco de la realidad, a esto otro? Pues venga, vamos a hacer juntos este viaje para atar cabos y entender esta auténtica revolución. Mirad esto. A un lado, la Victoria de Samotracia, un ideal de belleza clásica, ¿verdad? Con más de 2000 años de historia. Y al otro, el Arco del Triunfo de París, tapado con tela en 2021. Un objeto contra una experiencia, que además es temporal. Pues ese es precisamente el viaje que vamos a hacer. Veremos cómo el arte dejó de ser un objeto de belleza universal para convertirse en una idea. Una idea que nos reta, que nos desconcierta y, ¿por qué no?, a veces nos deja con la boca abierta. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a ver cómo se rompieron las reglas, cómo el arte se subió al tren de la era de la máquina, cómo se movió entre el grito interior y el anuncio publicitario, y cómo, al final, se salió de la galería para conquistar el mundo. ¡Vamos a ello! Y todo empieza aquí, con una ruptura clave. La idea, revolucionaria en su momento, de que el arte ya no tenía por qué ser un espejo de la realidad. A ver, pensemos que durante siglos el juego era más o menos el mismo. Neoclasicismo, romanticismo, realismo, incluso el impresionismo, con todos sus matices, el objetivo principal era representar el mundo. De una forma más ideal, más dramática, captando un instante, pero siempre podías reconocer lo que estabas viendo. Hasta que a principios del siglo XX las reglas del juego saltaron por los aires. Y ¡boom! Llega el cubismo, con Picasso a la cabeza. Él ya no pinta una cara tal y como la ven los ojos, la pinta como la procesa la mente, como la recordamos, o sea, desde todos los ángulos a la vez. Esto en el fondo es un eco de la nueva ciencia, de un mundo donde el espacio y el tiempo ya no son fijos, no son absolutos. La figura y el fondo se mezclan, y la perspectiva de toda la vida, pues se rompe para siempre. Para entender bien este salto a la abstracción total, el caso de Piet Mondrian es de libro. Vamos a seguirle la pista paso a paso, partiendo de algo tan sencillo como un árbol. Aquí, al principio, Mondrian todavía pinta un árbol que reconocemos. Pero ojo, la clave ya no es la forma, es el color. Esto no son los colores reales de un árbol, ¿verdad? Son colores emocionales. Ese rojo tan potente, ese azul profundo, lo que están expresando es un sentimiento, una energía interna, no tanto lo que se ve por fuera. Pasan unos años y Mondrian va un paso más allá. Sigue con el mismo tema, un árbol, pero ahora lo desmonta. Se olvida de las hojas, de la corteza, de los detalles, y se centra en el esqueleto, en la estructura que hay debajo. Busca los ritmos, los patrones, esas líneas de fuerza que para él definen la idea misma de árbol. Y aquí lo tenemos, el final del camino. El árbol ha desaparecido por completo. Mondrian cree que ha llegado a la esencia, a los ladrillos fundamentales de toda la realidad, líneas rectas, ángulos de 90 grados y colores primarios. Para él, esto no es que fuera menos real que el árbol, que va. Para él esto era más real, era el orden, la armonía oculta que hay debajo del caos que vemos todos los días. Vale, mientras Mondrian buscaba esa armonía casi mística, había otro grupo de artistas que se flipó, literalmente, con todo lo contrario, con el ruido, la velocidad y la pura energía del nuevo siglo XX. Esta frase es una bomba, una auténtica declaración de guerra contra todo lo anterior. Para los futuristas, en Italia, la belleza ya no estaba en los museos, estaba en las fábricas, en la calle, en la velocidad de un coche de carreras. Lo que querían era un arte que vibrara al mismo ritmo que la era de la máquina. Y así lo llevaron al lienzo y a la escultura. Fijaos, a la izquierda, Valla no pinta un perro, pinta la sensación del perro moviéndose. Se ven todas las patitas, la correa, toda a la vez, como una vibración. Y a la derecha, la escultura de Boccioni no es una figura quieta, es una forma que parece estar abriéndose paso a través del espacio. El objetivo, por tanto, cambia radicalmente. Ya no es pintar el objeto, es pintar la energía que lo impulsa. Se trata de capturar el movimiento puro. Pero claro, este mismo entusiasmo por lo moderno tomó un camino muy distinto en Rusia, justo después de la Revolución. Allí, para los constructivistas, el arte tenía que servir para algo, tenía que ser útil. El artista ya no era un genio en su torre de marfil, sino un ingeniero al servicio del pueblo. Y este monumento de Tadlin, que por cierto nunca se llegó a construir, es el ejemplo perfecto. Iba a ser más alto que la Torre Eiffel, todo hierro y cristal, un símbolo de ese futuro utópico que querían construir con los materiales de la nueva era industrial. Llegamos a mitad de siglo y el arte, de repente, parece que se parte en dos. Coge dos caminos totalmente opuestos. Uno se pone a mirar hacia adentro, a lo más profundo de la mente humana. Y el otro mira hacia afuera, al mundo brillante y superficial del consumo. Este es el camino interior. Aquí Munch no está pintando un paisaje bonito, está pintando un ataque de ansiedad, un grito existencial.
El cielo, el agua, la propia figura, todo se retuerce por una emoción que viene de dentro. Pues eso es el expresionismo. Usar el color y la forma no para copiar la realidad, sino para volcar en el lienzo la angustia, el sufrimiento, el mundo interior del artista. Y en el otro extremo, el mundo exterior, el pop art, que en lugar de buscar en el alma, buscó inspiración en el supermercado. Andy Warhol coge algo tan banal como una lata de sopa, un objeto fabricado en serie, y ¡zas!, lo convierte en una obra de arte. De repente, el arte empieza a hablar el lenguaje de la publicidad, de los cómics, de los productos que todo el mundo conocía y consumía. O sea que el contraste es brutal, ¿no? El expresionismo escarba en lo más hondo del individuo, en las emociones puras y duras, y el pop art se queda en la superficie de la sociedad, en los objetos, en las imágenes que compartimos todos. Uno es un grito desde dentro, el otro un anuncio que nos llega desde fuera. Pero ojo, que había otra manera de expresar el trauma de la época. Después de la Segunda Guerra Mundial, artistas como el italiano Alberto Burri, que además había sido médico en la guerra, empezaron a hacer algo distinto. Empezaron a usar los propios materiales para hablar. Esta tela de saco, cosida, rasgada, no está representando una herida, es que es una herida. El propio material nos habla del dolor, de las cicatrices, pero también de la curación. Y a partir de aquí, en la segunda mitad del siglo, los artistas dan el que quizá es el paso definitivo. Se hacen una pregunta muy lógica. Si ya no necesitamos un lienzo, ¿por qué no usar el mundo entero como lienzo? Y de ahí nace el land art. Los artistas, literalmente, salen del estudio y se van al campo. Su nuevo lienzo es el paisaje. Sus materiales son la tierra, las rocas, el agua, lo que encuentran. Crean obras que suelen ser enormes, gigantescas y, un punto clave, muchas veces son efímeras. Están hechas para desaparecer, para que solo queden en el recuerdo y en las fotos, claro. Y estos ejemplos son perfectos para ver la escala y la ambición de este movimiento. A un lado, Cristo y Jean-Claude, que envuelven kilómetros de costa en Australia, obligan a mirar ese paisaje de una forma totalmente nueva. Al otro, el artista argentino Nicolás García Uriburu, que tiñe de verde los canales de Venecia, una acción de denuncia, un toque de atención sobre la contaminación. El arte ya no es solo estética, es un acto político, es activismo medioambiental. La escala de estos proyectos es que es difícil de imaginar. Pensemos en esto. Solo para envolver el Arco del Triunfo, un sueño que Cristo pudo cumplir incluso después de morir, hicieron falta 25.000 metros cuadrados de tela. 25.000. Esto ya no es arte para colgar en un museo. Son auténticas proezas de ingeniería que por un tiempo transforman el mundo que vemos cada día. Bueno, y después de este viaje a toda velocidad por un siglo de arte, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de toda esta revolución? Pues hemos visto cómo se ha pasado de un arte que era un objeto, algo bonito y para siempre, a un arte que puede ser una simple idea, como en el cubismo, una sensación de velocidad, como en el futurismo, un sentimiento puro como con el expresionismo o una experiencia fugaz y a escala mundial como en el land art. En resumen, el arte rompió todas sus propias reglas. Así que la pregunta final ya no es ¿qué es el arte? La pregunta de verdad, la que nos deja abierta todo este siglo de cambios es ¿y ahora qué más puede llegar a hacer?